Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia. Os hemos convocado para comentar nuestras principales reivindicaciones de cara al curso 2024-2025 que comienza. El viernes ya comienzan los periodos lectivos para el alumnado de infantil y primaria y también pues, para trasladaros el informe de interinidad que hacemos todos los cursos en el inicio de cada curso escolar, con una comparativa de cómo está la situación de interinidad desde el curso en el que se iniciaron los recortes, el curso 2011-2012. Comienzo presentando a mi compañero de la mesa, que es Mariano González Clavero, es el secretario de negociación de CESIF Educación Castilla y León, y yo soy Isabel Madruga Bajo, presidenta del sector de educación de CESIF Castilla y León. Sin más dilación, voy a comenzar anunciando a la Consejería de Educación de que este curso tiene que ser el curso de negociación de la mejora de las condiciones laborales del profesorado. En concreto, creemos que no se puede dilatar más una negociación de la mejora salarial del profesorado de la educación pública de Castilla y León. Es absolutamente intolerable que exista una diferencia de 700 euros menos en relación con las comunidades autónomas, con las retribuciones más altas, y por tanto exigimos esa equiparación salarial con las comunidades con las retribuciones más elevadas. Pero además también es intolerable que en Castilla y León los únicos empleados y empleadas públicas que no tenemos una verdadera carrera profesional seamos el profesorado, puesto que el resto de empleados y empleadas públicas tiene una carrera profesional sin renunciar a ningún complemento, mientras que en educación tenemos que renunciar a los sexenios, que es un complemento de formación que tienen todas las comunidades autónomas, para optar a esa carrera profesional. Existe un compromiso incumplido por parte de la Consejería de Educación de paliar este agravio comparativo y, por tanto, tendremos un otoño caliente si no se negocia una mejora salarial para el profesorado de la educación pública. Por otro lado, recordaréis que en el año 2022 suscribimos un acuerdo de mejora de ratios y también de reducción de horario lectivo, y en el año 2023 se recuperaron las 35 horas que tanto costó conseguir en todo el ámbito de la función pública. Pues bien, este curso se tendría que aplicar en su totalidad, de manera que el profesorado de secundaria y otros cuerpos tenga 17 periodos lectivos y en maestros el horario lectivo sea de 24 horas. Estamos vigilantes y expectantes para que esto se cumpla de forma estricta en las 9 provincias de Castilla y León, porque ya estamos recibiendo información de que hay claustros de centros muy grandes de capitales donde tan solo el 50% del profesorado va a 17 horas. Por tanto, creemos que el cumplimiento de la reducción del horario lectivo no se está haciendo de forma debida y exigimos que en todos los centros de Castilla y León, en todas las provincias, sin ningún tipo de ambigüedad, haya 17 periodos lectivos en secundaria y otros cuerpos y 24 horas lectivas en maestros. Y tenemos que recordar que el profesorado realiza muchas otras tareas, además de las propiamente lectivas, tales como evaluación con alumnado, evaluaciones iniciales, reuniones con padres, claustros, preparación de clases. Por ello, demandamos un exceso de burocracia en este sentido. Ahora mi compañero Mariano se va a centrar en cuestiones como la burocracia, la formación profesional y oposiciones, y yo culminaré la rueda de prensa con los datos de las interinidades. Cuando quieras. Bien, buenos días a todos y a todas. Efectivamente, como decía Isabel, otra vez el exceso de burocracia ha empezado a hacer mella en el profesorado. Nuestros compañeros y compañeras ya han iniciado el curso escolar, no se inicia mañana, sino que ya están en los centros y están haciendo programaciones, otra vez programaciones farragosas, enormes programaciones que muchas veces no se vuelven a abrir a no ser que pase el inspector, que no tienen mucha utilidad y llevan muchísimo tiempo. En este caso también tenemos otra incertidumbre, otro año más, hablaremos después de la FP, que es la gran incertidumbre, pero volvemos con la prueba de acceso a la universidad, que ahora se vuelve a llamar PAU, y que nos han dicho que va a ser más competencial, en algunos casos que va a ser unificada con otras comunidades autónomas, pero sigue sin concretarse cómo va a ser. Es decir, que el profesorado de segundo de bachillerato, una vez más, empieza otro curso sin saber claramente cómo va a ser esa prueba y cómo preparar al alumnado para esa prueba. En los debes que todavía tiene la Administración con el profesorado, una vez más se repiten cuestiones como la atención a la diversidad. Echamos en falta nuevos refuerzos de
de profesorado como orientadores, PTs, ALs, es una demanda más que junto, por ejemplo, el acceso a las cátedras. No hay acceso a cátedras, lo que es un agravio comparativo para el profesorado de secundaria con respecto a otras comunidades, mejoras en licencias de permiso y un largo etcétera que hemos ido reivindicando el curso pasado y que no ha tenido, por decirlo así, una nueva noticia, noticias novedosas este curso, con lo cual sigue en el debe y seguiremos reivindicándolo en las mesas sectoriales de este curso. Por otro lado, como ya hemos dicho, la gran protagonista de este curso es la formación profesional. Toda incertidumbre que hemos dicho en la PAU se multiplica con esa nueva FP, que ahora está tan en boga y que nos preocupa mucho porque, desgraciadamente, igual que pasó con la LOMLOE en los casos de la ESO, bachillerato, primaria, infantil, pues no tenemos los currículums, están en fase de borrador a nivel autonómico. Como siempre, la Administración, la Consejería, echa la culpa a lo que es el Ministerio por el retraso, pero siempre el gran perjudicado es el profesorado, que no es tenido en cuenta, que otra vez empieza con incertidumbre de cómo se organizan estos nuevos ciclos. Es un cambio muy profundo, veremos este cambio cómo va a ir afectando, y en el caso de Castilla y León siempre reivindicamos al profesorado que va a tener que buscar esas prácticas, los que tienen que buscar las prácticas, esos animadores de los viveros de empresa, que hay que buscar prácticas en una comunidad que, recordemos, el 96%, más del 96%, son microempresas, no pymes, sino microempresas, es decir, con menos de 10 trabajadores o ninguno, con lo cual va a ser muy difícil buscar lo que es esas prácticas al alumnado de una cada vez más dinámica FP. Desde CESID reivindicamos que esta FP, el protagonismo tiene que ser de la escuela pública. Tiene que ser pública, somos los que estamos en el medio rural, actualmente cada vez hay más empresas que se dedican a la FP, pero creemos que es fundamental el refuerzo de la FP pública y sobre todo porque de ello depende el mundo rural. Por otro lado, este verano ha sido el verano de las oposiciones, unas oposiciones que ha sido muy singular. Por primera vez en esta comunidad ha habido una doble oposición tanto de maestros como de secundaria. Además, una oposición, por decirlo así, diferente. En el caso de los maestros era una oposición de estabilización y en el caso de secundaria ya era una de reposición. Desgraciadamente en secundaria hemos tenido lo que son los problemas, no se han cubierto todas las plazas convocadas. Había 1.192 plazas convocadas y 299 se han quedado sin cubrir. ¿En qué materias se han cubierto? Hasta 15 de especialidades no se han cubierto. En general, las más científicas o, vamos a decir, las que tienen más demanda en el sector privado, como son matemáticas, física y química, todas relacionadas con las informáticas, también donde no tenemos, por decirlo así, nuevo profesorado, como es el caso de griego. Una excepción, de 8 plazas solo se han cubierto 2. Lo que vemos es que hay una disfunción en lo que es este tipo de oposiciones, han quedado obsoletas. Solo voy a dar un dato para ver lo obsoleta que es esta oposición. Los currículos, los temarios a los que se tienen que enfrentar los opositores son de 1993 o 1996. Imaginémonos lo que significa esto en informática, ¿no? Entonces, lo que pedimos es una actualización de este tipo de oposiciones que se ha demostrado disfuncional. Eso sí, también queremos felicitar a todos los tribunales, a los opositores por ese enorme esfuerzo que han hecho durante el verano. Cuando decimos durante el verano, es que los nuevos profesores que van a estar en práctica han obtenido ya su plaza, por decirlo así, definitivamente a mediados de agosto, para que veamos que tampoco se descansa en educación en lo que es el verano, sino que el proceso de oposición, que es un proceso muy importante, tiene lugar en esas fechas estivales. Por mi parte, doy otra vez paso a Isabel para hablar de las interinidades. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Mariano. Como decíamos al principio, os presentamos un informe con los datos de interinidad desde el curso 2011-2012 y con una comparativa exhaustiva tanto de diferentes cuerpos docentes como de diferentes tipos de plazas. Vamos a resaltar lo más importante. Recordamos que hay que cumplir el objetivo de reducción de la temporalidad por debajo del 8% y ese objetivo tiene que estar el 1 de enero del 2025. Es decir, que con la oferta de empleo público que ha habido este año 2024 ya teníamos que alcanzar ese objetivo de reducción de la temporalidad del 8%. Para CESIF esto no se está cumpliendo y en concreto faltan por convocar para oposiciones las 299 plazas que no se han cubierto en el proceso de oposiciones de
15 especialidades de secundaria y otros cuerpos, 1.980 plazas en secundaria y otros cuerpos y 640 en el cuerpo de maestros. Eso hace un total de 2.919 plazas que, según CESIF, haría falta convocar en la próxima oposición para alcanzar el objetivo del 8% que dictamina Europa. En el proceso de adjudicación de interinidades de este curso sí tenemos que valorar positivamente que se hayan adelantado los procesos, de manera que a mediados de agosto todo el profesorado sabía exactamente dónde tenía que estar, salvo otras adjudicaciones que se están produciendo ayer y hoy, pero es cierto que el 1 de septiembre había una incorporación más relativamente estable en los centros docentes. Aún así, seguimos demandando que todos los procesos de adjudicación de interinidad sean informatizados y se hagan de forma periódica, como se hace en Galicia, por ejemplo, semanal, quincenal, de manera que haya transparencia, se eliminen los correos electrónicos y se eliminen las llamadas telefónicas para cubrir vacantes de interinidad, porque eso creemos que no es lo transparente que se necesita. Como decimos en los datos de interinidad que os presentamos en el informe, en el curso 2024-2025 ha habido un total de 7.119 vacantes adjudicadas. De estas 7.119, 4.452 vacantes son completas y 2.667 son parciales. Como vemos, hay un gran número de plazas parciales en los diferentes cuerpos, pero hay un incremento bastante pronunciado y bastante preocupante de plazas parciales en secundaria. También tenemos plazas muy dispares, plazas de doble, triple perfil, incluso jornadas de 10, 12 horas, donde se tienen que impartir más de una, dos especialidades y en muchos casos, especialmente en primaria, se tienen que desplazar a más de una localidad. Es decir, que denunciamos el incremento de plazas parciales, especialmente en secundaria, y también denunciamos la precariedad en el empleo público docente que estamos viendo. Por otro lado, vemos por primera vez en este informe, pues os detallamos la diferente adjudicación que se ha producido en las 9 provincias de Castilla y León, tanto en maestros como en secundaria. Los datos los tenéis en el informe, por tanto no me detengo en exceso. Y en la comparativa con respecto al curso 2011-2012 sí nos parece muy preocupante el nivel ascendente que ha tenido el régimen de interinidad, de manera que estábamos hablando de cerca de 4.000 vacantes totales, pero nos hemos quedado en este curso 2024-2025, nos hemos quedado rozando las 8.000 plazas totales en régimen de interinidad, lo que creemos que es una estabilidad de la precariedad en el empleo y de la interinidad. También haciendo alusión a que el empleo estable no tiene ningún coste a mayores para la Administración. Transformar empleo interino en empleo estable es una garantía de calidad del sistema educativo. En la comparativa vemos que hay en el cuerpo de maestros 184 vacantes menos este curso respecto al curso anterior, y en secundaria y otros cuerpos, que secundarias donde el porcentaje de interinidad es más elevado, hay 174 plazas más. El porcentaje de interinidad que ahora podemos decir con estas cifras es que en primaria, en maestros, hay un 13,5% de interinidad y en secundaria hay un 24,08% de interinidad, lo que hace una media en Castilla y León de un 18,79%. Cifras con cálculos de CESIF que se alejan del 8% que tiene que cumplirse el 1 de enero del 2025. Ahí veis también el último gráfico con la comparativa por diferentes cuerpos, donde en esa evolución desde el curso 2011-2012 hasta el curso actual, la interinidad en secundaria y otros cuerpos es bastante más elevada que en maestros. Por tanto, el esfuerzo se tiene que hacer también en esas etapas educativas. En relación con las reivindicaciones de este curso, como decimos, estamos preparando o previendo que el otoño va a ser caliente, va a haber movilizaciones, y recordamos que el 20 de junio tuvimos una concentración frente al Ministerio de Educación en la cual exigimos el demandado estatuto docente. La propia ley educativa dictaminaba que en un año desde la implantación de la ley tenía que ponerse en marcha una ley de la función docente que no hemos visto. Por tanto, exigimos esa puesta en marcha del estatuto docente y también exigimos que el plan de refuerzo que se anunció a bombo y platillo por parte del presidente del Gobierno, en este caso, de refuerzos de lengua y matemáticas,
llevaba un incremento de personal bastante importante, tampoco se ha visto nada, no hay presupuestos, por tanto, se ha quedado en una medida política sin ejecutar en la práctica. En esa concentración del 20 de junio anunciamos que habría concentraciones en las diferentes comunidades autónomas y prevemos que también en Castilla y León haya posibles movilizaciones y demandando también en Castilla y León esa equiparación retributiva y esa necesidad de negociación, esas concentraciones se pueden extrapolar a reivindicaciones en el ámbito autonómico. Por tanto, exigimos que se produzca ya de forma inminente una convocatoria de mesa sectorial en la que se negocien las verdaderas mejoras del profesorado de la educación pública de Castilla y León. Hemos puesto en marcha, como todos los cursos escolares, un registro de incidencias que mantenemos abierto durante todo el mes de septiembre, en el cual, con un máximo de 24 horas, respondemos a todo el profesorado, a todas las dudas y las demandas que necesiten. Lo pusimos en marcha en los primeros días de septiembre y ahora ya nos han trasladado dificultades con exceso de horario lectivo, un exceso de ratios, problemas en la elección de horarios y en la asignación de recursos personales para los centros. Queremos estar al lado del profesorado, queremos estar ayudándoles y queremos que durante este mes de septiembre la puesta en marcha del curso escolar sea lo más óptima posible, tanto para el alumnado como para el profesorado y, por supuesto, para las familias. Y yo creo que sin más dilación, pues pasamos a las preguntas que queráis hacer, si es que queréis hacer alguna. Gracias por... ¿Cómo puede afectar si ya en estos momentos se quedan sin cubrir esas especialidades? Y no sé si es una cuestión de que no es atractivo para las personas con titulación en matemáticas, en informática, encuentran mejores condiciones laborales en el sector privado que en la enseñanza pública. Eso es, estamos viendo un problema acuciante de falta de profesorado que están viviendo también otras comunidades autónomas. Hablamos de especialidades de ciencias matemáticas, hablamos de griego, también hablamos de la formación profesional y eso está generando muchos problemas que resultan prácticamente irracionales, porque hay plazas que no se están cubriendo mediante una oferta de empleo público, pero esas plazas sí tienen que estar cubiertas por un docente, puesto que la oferta educativa por hoy tiene que existir. Es decir, que hay personas que están impartiendo docencia habiendo acabado la carrera y sin haber hecho el máster, por ejemplo, están en muchos casos llamando del ECIL. Esto es un claro síntoma de que el acceso a la función pública docente tiene que ser modificado y, sobre todo, es un síntoma de que no es atractiva la función docente. La educación no está en el lugar que se merece y el profesorado, los futuros aspirantes, digamos, a profesores y a profesoras no ven atractiva esa función docente y no la ven justamente retribuida ni recompensada. Por tanto, creemos que si se mejoran esas condiciones del acceso al empleo público y se mejoran las condiciones de un docente, pues puede haber una menor desviación. Pero también hablamos de que esto se tiene que